Bueno, a ver, gracias. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a la invitación y bueno, pues sobre todo dar las gracias. Además, Eleren es una casa muy querida por mí, donde ya tengo buenos amigos desde hace mucho tiempo y eso tiene sus pros por lo de amigos y sus contras por lo del tiempo. Pero bueno, dentro de ello, pues ya digo que yo estoy encantado de esto. Y también agradezco, por supuesto, a Samuel la oportunidad. Dicho esto, yo solo quería hablar un poco de la parte de almacenamiento desde el punto de vista del promotor, porque 2Grados, bueno, pues es una gestora de activos sostenibles, sobre todo energías renovables, que es donde estamos haciendo promoción. Para que os hagáis una idea de la dimensión del sistema, tenemos 900 megavatios de promoción, de los cuales 600 megavatios están muy avanzados, están bueno, pues cercanos ya a la entrada a la entrada en funcionamiento y con estos el año que viene y entonces ya tenemos estas. Lo importante es que creemos en almacenamiento, creemos que las plantas deben hacerse más gestionables, es decir, y entonces, bueno, pues trabajar con ello en las distintas plantas que tenemos, están todas preparadas para montarlo y pensamos empezar con estos montajes en el año 2023, es decir, un año más tarde de la puesta en marcha de las plantas, si se establecen los mecanismos necesarios para lo que es el almacenamiento. El almacenamiento que queremos hacer, bueno, pues esta estrategia que queremos llevar de montarlo con un diferido, pues es una cuestión de que se bajen los CAPEX, pero también esa preparación es importante para simplificar la instalación diferida y hacerla mucho más barata. Si no se prepara uno, pues tiene problemas, es lo que creemos que debemos hacer. Entonces, esta gestionabilidad que queremos hacer, más por energía que por potencia, para aplicaciones de energía, bueno, pues es la clave de lo que queremos explicar aquí. Lo primero que quiero comentar es que el almacenamiento, cada vez que hablamos de baterías, todo el mundo dice que las baterías están bajando muy rápido, no están bajando muy rápido. Como muy bien puede decir mi antecesor en la presentación, las celdas de combustible son solo una pequeña parte de lo que es el sistema. Y de hecho, en este momento, pues son más o menos la mitad del coste de lo que es una instalación de almacenamiento, porque hay muchas otras cosas que van, bueno, aquí no tiene por qué ser contenedor, tiene que puede ser una vivienda, lo que sea, pero en este sentido es importante que tengamos en cuenta que el coste de las celdas es, insisto, solo una parte. Entonces, cuando estamos hablando de que una solución integrada del Battery Energy Storage lo tenemos que utilizar para aquí, también tenemos que ver en qué queremos hacerlo. Pero para hacer la historia muy simple, porque claro, ponemos muy poco tiempo, lo que quiero es presentaros una pequeña perspectiva que estamos viendo un poco desde el punto de vista del coste de lo que es la inversión total en la planta, el almacenamiento, en la parte de almacenamiento de la planta, y lo que es el coste correspondiente en lo que es el trasiego de esa energía. Es decir, cuánto cuesta meter 1 kilovatio hora y volverlo a sacar del sistema, teniendo en cuenta la inversión, teniendo en cuenta los gastos de operación y mantenimiento, el diseño, y cuál es el régimen de operación, una serie de factores, etcétera, y los rendimientos de carga y de descarga. Y lo que creo que se ve aquí es que fijaos que en el año 2015, es decir, apenas hace 16 años, estaba del orden de los 250 euros por megavatio hora, lo que es este coste, que es un coste claramente inasumible para operaciones de día a día, y que ya a principios de este año ya se ha puesto por el orden de los 40 euros por megavatio hora. Entonces, claro, 40 euros por megavatio hora, ya teniendo en cuenta que cuando tienes un almacenamiento no vas a almacenar toda la energía, sino solo una parte de lo que produces, pues solo afecta ese sobrecoste a la fracción almacenada y es la que tú utilizas para echar tus cuentas si te compensa o no te compensa. Y si se fijan aquí, en el año 2021, pues ya vamos a poner cercanos a los 30 euros por megavatio hora, bueno, que ya empieza a ser un coste razonable, pero es que en el año 2023 podemos llegar a estar
los 15, 16, 17 euros por megavatio hora, en función, bueno, como ya digo, de cómo bajen los CAPEX, la inversión, y cómo bajen también lo que es la parte de los mecanismos pues, de mercado que existan para utilizar este almacenamiento. Pero esto solo quiero que quede claro dos aspectos. Uno es que el almacenamiento es una tecnología que va a llegar mucho más pronto de lo que se espera, y sobre todo en el caso de las baterías, ayudado por las economías de escala de los vehículos eléctricos. Pero lo segundo, y muy importante, es que el coste del almacenamiento pues, va a ser marginal con respecto al coste de lo que es la generación. Si os fijáis aquí tenemos la línea del Levelized Cost of Storage, de lo que es el coste de almacenamiento, con respecto a lo que es la línea del Levelized Cost of Energy, es decir, los costes de generación. Y llega un momento donde solo en 2023 ya estamos por debajo, de hecho el año que viene yo espero que estemos por debajo de los costes de generación de la fotovoltaica, pero que va a continuar esta tendencia, porque va a continuar una tendencia muy parecida a la que ha tenido la fotovoltaica, tanto en los componentes como en los celdos principales, y nos vamos a encontrar con que va a ser un coste marginal con respecto a lo que es el almacenamiento. Con lo cual, bueno, pues vemos aquí, por esta diapositiva, como se va a distribuir, quiero pasar muy rápido. Solo quiero llamar la atención con todas las tecnologías que hay y con lo bien que nos han explicado aquí el bombo hidráulico, la parte de almacenamiento térmico y lo que es el CAES, el almacenamiento por aire comprimido. Bueno, pues quiero aquí hablar un poco de, claro, que lo que son los horizontes temporales tienen que casar con el sistema de almacenamiento. Entonces, claro, cuando nosotros estamos generando con eólica, que tenemos como un plazo semanal, pues nos tenemos que ir hacia la parte de abajo de estas tecnologías, aunque las baterías funcionan muy bien y sobre todo según se vayan haciendo mucho más baratas, pues podrás permitirte el lujo de tener una instalación de baterías más infrautilizada, pero las baterías sobre todo se adecúan muy bien a tecnologías que tienen regulaciones diarias, ¿vale? Horarias o diarias, y estas regulaciones desde luego funcionan sobre todo bien, perfectamente bien con la fotovoltaica. De hecho, el tándem eólica fotovoltaica baterías es un tándem, es un caballo ganador, como se suele comentar. Bueno, aquí un poco el explicar cómo se montan estas plantas, cómo se pueden montar en las plantas. No quiero entrar mucho en esto porque es una discusión muy técnica, pero que hay soluciones para montar almacenamientos, y aquí cuando hablo de almacenamientos, sobre todo lo de baterías, una vez más, pero que puede servir en todos aquellos casos donde estemos hablando de integrar una electrónica a potencia que pueda ser en corriente continua o en corriente alterna. Entonces, claro, las integraciones en este caso serán de corriente continua, en este caso serán de corriente alterna, pero en todo caso, todas las integraciones significa que siempre tenemos una solución posible para los distintos elementos. En la parte de los string inverters, bueno, pues está un poco más complicado y además tiene que estar el fabricante también haciéndolo y lo está haciendo desde hace muy poco. Pero también tenemos montaje en subestación, montaje directamente integrado en la propia generación, con lo cual, bueno, pues esto es una forma de montar que puede ser interesante. Si a alguien le interesa más, por supuesto, estoy dispuesto a hablar. Pero insisto que tanto el qué como el cómo es muy fácil. Pues, ¿qué es lo que es importante? Pues lo que estamos diciendo, que para todas las plantas que se están promoviendo ahora, yo siempre no me canso de explicarle a la gente que lo que tienen que hacer es prepararse hoy, ahora, ya, para que esas plantas tengan almacenamiento. Insisto que los objetivos es ahorrarte costes de inversión, porque al principio, cuando tú estás haciendo tu planta, el dejar preparar almacenamiento prácticamente no cuesta nada. Y lo segundo, para disminuir los costes efectivos de operación posteriores y los costes, el coste al final del almacenamiento, el levelized cost of storage de la planta. Y cuando hablo de preparar, no solo dicen, no solo dejes ahí un hueco y deja espacio para conectar y ya está, y luego ya lo haremos. Tienes muchas más cosas que hacer, muchos más elementos en los que, bueno, actuar. Aquí pongo todos los elementos diferentes, pero vamos, puedo poner el ejemplo de que, claro, cuando tú firmas un contrato de disponibilidad con un fabricante y después resulta que dices, oye, ahora voy a montar el almacenamiento, el fabricante te va a decir, oye, es que a mí me afecta y tenemos que cambiar esa disponibilidad. Entonces, el mejor momento, como ya sabemos todos, para negociar con los proveedores es antes de que
hagas la compra y no una vez que tienes la planta en operación. Aquí pongo qué es lo que cuesta, qué es lo que tienes que hacer cuando tienes todos los pasos que das durante la vida útil de la planta, desde que empiezas a pensar que vas a montar almacenamiento hasta que coges y desmontas esa planta, pues tienes todos estos diferentes pasos a seguir. No voy a entrar en ninguno de ellos, pues porque la premura de tiempo, lógicamente, no nos lo permite, pero sí es importante decir que la implantación de una planta de almacenamiento no se tiene que considerar de una forma, oye, mira, cojo, monto mi planta de generación con su almacenamiento y me siento sobre ello y nada, la exploto durante 15, 20 años o más tiempo, sino que lo que sí que hago es ir pensando cómo me conviene ir montando en función además de los requerimientos crecientes. Recuerdo que hemos visto que el coste del almacenamiento va bajando con el tiempo y, sin embargo, toda esta nueva entrada de tecnologías renovables en el sistema, se espera que entren 40 gigavatios nuevos, de 40 y 60 gigavatios nuevos de eólica más fotovoltaica en el sistema en esta década, pues lo que nos va a ocurrir inevitablemente, y está previsto, es que se produzcan unos importantes vertidos, es decir, que no te permitan inyectar, o que cuando inyectas la electricidad, no te la pagan prácticamente nada. Eso se llama la famosa curva de Pato, y no tengo que irme muy atrás en el tiempo para un ejemplo de que se ha producido esa curva de Pato que tanto predecíamos desde hace años, que ha sido este fin de semana, el sábado y el domingo. Como la contribución que había de la eólica fotovoltaica era importante y entonces pues se fueron fuera del sistema y del mercado las plantas de ciclo combinado. Entonces en este momento y las otras centrales que son de combustible fósil, inmediatamente el precio se desploma, y ese desplome de precios, incluso con una subida de demanda, que va en contra de lo que hemos aprendido todos de economía, pues es lo que ocurre cuando te pasa esto. Y claro, el almacenamiento es la forma de evitar que estas inversiones pues dejen de funcionar por la simple razón, no porque hayas previsto un precio bajo de mercado, sino porque por lo menos habías previsto que te iban a dejar inyectar todo. Y eso no va a ocurrir en el futuro, sobre todo en los nudos más complicados. Bueno, y para ceñirme al tiempo que se me ha dado, pues yo no quiero molestar más. Probablemente alguien, si tiene alguna pregunta, yo lo puedo responder, y si no, que se ponga en contacto conmigo, no tengo ningún problema para darle más información sobre este asunto. Muchas gracias, Juan. Tenemos por aquí una pregunta para José Amador. A ver si podemos iniciar su vídeo. Perfecto. Por aquí nos preguntaban, José, para sistemas de almacenamiento masivo con baterías, ¿qué pensáis que es mejor desde el punto de vista de la protección contra incendios? ¿Una instalación en edificio sectorizado o en contenedores? Yo, desde mi modesta opinión, yo pienso que la forma óptima cuando haya que hacer plantas de grandes plantas sería con edificios prefabricados, edificios tipo shelter, contenerizados. Lo que sí, bueno, pues que actualmente, pues donde se quieren ubicar, no entiendo por qué, pero bueno, parece que es que tienen que estar unidos unos a otros, y bueno, la idea sería pues que tuviesen unos espacios de seguridad entre unos contenedores y otros. ¿Por qué? Porque en la formación que nosotros hemos tenido con bomberos, lo que sí nos han transmitido ellos es que actualmente yo creo que en España hay muy pocos o casi ninguno que tenga una formación específica en sofocar un incendio que venga provocado por baterías. Si haces un edificio y ese edificio lo sectoriza, cuando hablamos de sectorización tendríamos que medir muy bien qué queremos sectorizar. Es decir, pensemos que dentro de donde se está produciendo ese incendio en batería va a ser muy difícil que entren bomberos, porque las baterías no se apagan y generan una atmósfera explosiva. Con lo cual, un poco lo que hay que tener presente es que si se produce este tipo de defecto en un contenedor, casi que hay que dar por perdido el contenedor. Si es en un edificio, y hay ya muestras y evidencias de ello en fabricantes de baterías y empresas que se dedican al reciclado de baterías,
el fuego no se va a poder parar. Sí, intentar, ¿por qué? Porque generan atmósferas explosivas y se producen detonaciones, saltarán lo que ahora hablamos de compartimentación o tendremos que hacer tipo mini búnker. Entonces yo desde mi modesta opinión yo creo que lo que interesaría sería ir a una distribución óptima, ya se vería un poco el tamaño, ir a soluciones contenerizadas, con distancias de seguridad entre ellas, y que, bueno, con una red ya de un poco todo lo que haya previsto del sistema contra incendio en cada una de las estaciones. También un poco por gestión de riesgo, de máquinas de aire, de un poco todo lo que rodea este tipo de instalaciones. Muchas gracias, José. Juan, ¿alguna opinión en este sentido? Bueno, a ver, es que estamos hablando aquí mucho de accidentes y los accidentes, José quizás se ha olvidado de decir que son muy escasos, son accidentes muy aislados. No, hombre, yo al principio un poco pendiente, un poco reitero, un poco como empecé, si las baterías son seguras, pero no perdamos de vista de que esto se puede llegar a producir. Es decir, sí, un fallo tipo runaway en un módulo de batería, entonces no es lo mismo perder un contenedor porque se ha producido un fallo de esto. Si entras en internet, pues vas a ver ya que hay muchísimo. El más importante probablemente sea el de Arizona, pero bueno, en el Reino Unido el año pasado hubo también uno muy importante. Para un poco hacernos idea, los bomberos en Reino Unido estuvieron, me parece que fueron 18 horas y no lograron parar el incendio de un contenedor, con lo cual un poco lo que es magnitud, sí, ¿es muy difícil que suceda? Sí. ¿Puede suceder? Sí. Sí que es un poco la... Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo. Y además hay que prevenirlo porque, claro, lo que no entiende la gente es que un contenedor tiene dentro más de 2 megavatios hora de almacenamiento. Claro, es que es muchísima energía concentrada en muy poco espacio. Además, cuando se libera de una forma inmediata, es decir, de una forma que, como por ejemplo un cortocircuito, lo que sea, que se te ha perforado una batería y se te ha cortocircuitado la batería, todo eso hace una reacción en cadena dentro del propio contenedor, que como bien ha dicho José Amador, hay que tener cuidado con eso, muchísimo cuidado porque es muchísima energía. Pero bueno, en temas de seguridad yo estoy de acuerdo con José Amador, es mejor las soluciones donde tienes separadas y con las distancias de seguridad y focalizados los riesgos en sitios puntuales donde además el acceso sea fácil, sea permisible y que el riesgo para las personas que están interviniendo en su extinción, como pasó hace poco también en el accidente de Nueva York, pues que puedan acceder con facilidad y se suele ver además que en edificios los daños suelen ser mayores y con mayor riesgo para las vidas humanas, con lo cual yo estoy de acuerdo con José Amador. En este sentido, José, indicabas que solamente existe un cierto grado de normativa en Estados Unidos. ¿Alguien que quiera desarrollar estos sistemas y contar, digamos, con esos, si quieres, extras que deberían de ser estándar de seguridad para evitar, como bien decimos, estos incendios, ¿qué referencias o qué guías o qué indicaciones sería recomendable solicitar a un proveedor o a un instalador? Pues si hablamos del lado de la seguridad, pues un poco analizar todo lo que hemos visto ahí. Sí. Desde la propia elección del módulo de batería hasta, no sé, es que no depende muchas veces del integrador, es un plus de muchas más cosas, pero sí es cierto que la normativa americana pues da, digamos, la línea a seguir. En España nos gustan mucho las normativas y hay normativas para todo, pero bueno, sobre esto pues ahora mismo no hay. ¿Cuándo habrá una normativa? Pues igual que pasó, por desgracia, cuando, bueno, con el tema de las discotecas, con la normativa contra incendios, es decir, pues yo imagino que dentro de 4 o 5 años, pues habrá muchas instalaciones de almacenamiento, por lo menos habrá bastantes, y por desgracia, tarde o temprano, porque esto es un hecho estadístico, alguna tendrá un problema. Entonces, en base a eso, los que mejor estén preparados, los que más hayan seguido esa línea, pues estarán mejor preparados para, digamos, controlar y saber qué hacer en ese momento. Y yo creo que en ese momento sí habrá una normativa, pero es que ahora mismo es que no hay absolutamente nada. Intentaremos también desde ASEALEN empujar y prestar la atención a todos esos aspectos de seguridad que son necesarios para el desarrollo correcto de las tecnologías.
Nos piden si puedes repetir la norma americana referencia. ¿Tiene un nombre hoy por hoy alguna Sí, referencia? vamos, sí, lo que pasa es que aquí no la tengo ahora, pero vamos. Bueno, si no nos la pasas y la tratamos de facilitar. Y yo tendría una última pregunta, porque yo creo que así que se nos va a agotar el tiempo. Para Juan, si nos podrías decir cuántos, en ese cálculo del coste de almacenamiento, cuántos ciclos estás considerando de parámetros, digamos, de entrada. Vamos a ver, lo primero que quiero dejar bien claro que eso es responsabilidad mía y solo mía. Es decir, yo tengo mucha experiencia desde el año 2015 y os estoy contando lo que he visto de verdad que ha pasado con este mercado. Porque en 2015 yo que vivía en China, que es lo que puede haber cosas peores, pero bueno, entonces, pues no, fue muy interesante, la verdad, y estaba con un fabricante de baterías y conocí cómo iba bajando todo este tipo de sistemas, los costes. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que he basado? Pues lo primero, la experiencia en los costes de los diferentes componentes. Aparte de que, como muy bien se ha dicho aquí, también la forma de integrar, bueno, tiene mucho que ver. Aquí ProInsener, pues, bueno, que es una de las empresas más importantes de España en lo que es la integración, sabe muy bien que lo que es el ahorro de costes también tiene que ver con lo que es la integración y no solo con las propias celdas de baterías, ¿vale? Pero aparte de eso, pues lo que estoy teniendo en cuenta, como ya te dije aquí, como ya he puesto ahí en esta parte del CAPEX, tienes que tener en cuenta la operación de mantenimiento, pues claro, es que tampoco, sí que hay mucha experiencia en lo que es la operación de mantenimiento de electrónicas de potencia. Entonces, bueno, pues las electrónicas de potencia, depende la proporción de baterías electrónicas de potencia. Entonces, claro, también depende del diseño, el equipo y tal. Yo estoy haciendo una cosa que es una perspectiva un poco media de lo que es un sistema que supongo que es lo que se va a montar dentro de un tiempo, pero vamos, que 2 horas de almacenamiento me queda obsoleto dentro de 2 años. Esta gráfica de precios bueno, pues que he presentado y que entonces pues creo que la ha tenido que cambiar 4 veces en los últimos 3 años. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ha bajado más rápido de lo que yo pensaba. Y entonces, cuando me decían que si me había vuelto loco hace 3 años, ahora me dicen, joder, pues te quedaste corto. Y es que es lo que va a ocurrir realmente con el almacenamiento. Nos lo vamos a encontrar con que va a ir bajando mucho más rápido de lo que esperamos. Ya digo que dentro de 2 años, cuando estamos hablando de un LCOS que está ligeramente por encima de los 16 euros, del orden de los 16 euros, pues dices, oye, es que es para pensárselo, pero es que dentro de 5 años, si seguimos esta progresión, estamos del orden de los 5 o 10 euros por megavatio hora. Pues claro, es un coste absolutamente despreciable. También tiene que ver con el factor de utilización. Insisto, pues ya te digo, todo esto y los ratios normales del sistema y los rendimientos normales que tenemos en este tipo de instalaciones. ¿Vale? Por cierto, estoy hablando de litio hierro fosfato, que es lo que en mi opinión mejor funciona y estoy seguro que José estará de acuerdo conmigo en este tipo de instalaciones en cuanto a tecnología más segura, con menos problemas, etcétera, para este tipo de instalaciones y con más ciclos ahora que se está haciendo. Perfecto, pues parece que no tenemos más preguntas. Os doy las gracias de nuevo, José, Juan, por vuestras presentaciones muy interesantes y muy al día.